Por si las moscas, vamos a hablar de hongos psicodélicos. Me refiero al más reciente libro del ingeniero y escritor Neil Vieja. El libro se llama El planeta de los hongos, que fue recientemente publicado por la editorial Anagrama. Neil, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, en este programa. No, Guillermo, muchas gracias por tenerme, es un honor. Y qué bueno verte después de tanto tiempo de no vernos. Sí, muchos años, muchísimos sucesos. Oye, Neif, en la introducción del libro tienes una anécdota que me parece interesante para comenzar esta conversación y cuentas cómo el especialista en asuntos de la red, del Internet, se acaba interesado por el asunto de los hongos alucinógenos. ¿Cómo es esta relación para comenzar? Fíjate, fueron dos vertientes que fueron interesantes. Por un lado, la idea de que un hongo alucinógeno, un hongo psicodélico, tenía esta capacidad de hackear el cerebro, ¿no? De apropiarse del cerebro, de tomar el control y de cambiarle la programación temporalmente, a veces quizá más que temporalmente, pero sí de poderse meter, mover cosas, engañar a los receptores que tenemos en las neuronas con moléculas que son parecidas, pero no son idénticas que las que normalmente deben ir ahí, pero que se adaptan perfectamente, llegan ahí, cambian la información y nos hacen pasar momentos fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro yo, fuera de nuestro ego. Entonces, eso me parecía muy interesante. El segundo elemento era pensar en el hongo ya no como este cuerpo fructoso, el honguito que nos imaginamos, sino el hongo realmente como el micelio, como una red de hifas, que parecen raíces, que son verdaderamente hilitos microscópicos que se tejen y que establecen contacto con otros organismos en los bosques y crean lo que, así como tenemos el WWW World Wide Web, aquí tenemos el Wood Wide Web, es decir, la red del bosque, claro. Una red de comunicación, de intercambio de nutrientes, de intercambio de agua, de información, en fin. Entonces, eso me parecía interesante, como una coincidencia, ¿no? Una metáfora extraña en cómo la naturaleza pues hacía eco a nuestras tecnologías, o más bien al revés, nuestras tecnologías hacían eco a esto. Esos dos fueron los dos elementos principales, pero también había otra cosa, pensar que algunos teóricos imaginan al hongo como una tecnología de otro planeta, una tecnología extraterrestre que llegó a nuestro planeta de alguna manera y tiene la manera de comunicarse y reconstruir el universo a través de la palabra, de la imagen convertida en voz. Y eso, cuando tú ves, por ejemplo, los indígenas mazatecos se refieren al hongo como el hongo es habla. El hongo es palabra, sí. y el ritual está lleno de palabras. Y muchas veces hablas con gente que está en estas ondas chamánicas y te dicen, es que lo que cuenta en el ritual, más que el hongo, es la comunicación, es el habla, es el rezo, es el ritmo. En fin, todo esto me hacía pensar, pues la red también, el espacio digital, que como tú sabes me he dedicado todos estos años, sí. es realmente palabras convertidas en imágenes. Y además, para terminar esta parte, tú sabes, me he dedicado a escribir sobre Internet, a ser una especie de periodista de Internet desde Internet, hablar del medio desde el cual escribo. Y este medio, en buena medida, que hoy es tan cotidiano, en los años 90 cuando yo empecé era algo exótico, no era algo raro. Ahora que es el entorno que vivimos para comunicarnos, entretenernos, informarnos, disgustarnos, tener amoríos, en fin, todo esto, fue inventado en buena medida por mucha gente que utilizaba estos psicotrópicos, que se inspiró en ellos, que utilizó el imaginario heredado de estos para representar al universo de otra manera, representar un universo tridimensional en una pantalla bidimensional. Y también tener soluciones. Tú sabes que ahora en el Valle del Silicio, y no únicamente, en muchas otras empresas relacionadas con la alta tecnología, utilizan a menudo coaches, o sea, entrenadores que guían a los empleados. Entonces hay los miércoles de microdosis y los jueves del psilocibina y los viernes de peyote. No estoy seguro que sí sea, pero sí sé de buena fuente y por contacto con esto, de que sí se están utilizando dentro de la corporación, de manera
corporativa, integrados a la estructura para estimular el imaginario, para estimular la búsqueda de nuevas soluciones a otros problemas. Pensar fuera de la caja. Otra cosa que es fascinante, a reserva de que luego veamos esta historia cultural que planteas desde el principio, es que hoy nuestro lenguaje alrededor de los hongos ha cambiado. O sea, ahora no los vemos ni con alarma, ni con el misticismo tal vez de otros años. Los estamos viendo como terapia, ¿no? Exacto. Y eso es algo que nos hace ahora hablar de los hongos también otra vez. Exactamente, porque tú sabes, en los años 30 y 40, hasta los 50, hubo enorme cantidad de investigación, de experimentos muy bien armados acerca del uso de psicodélicos para combatir enfermedades como la depresión, como la bipolaridad, en fin, muchas otras enfermedades, y las adicciones. Todo este corpus de investigación y de trabajo en gran medida se perdió cuando comienza la guerra contra las drogas. Todo esto fue sepultado y ahora están resucitándolo con mejores herramientas, con más conocimiento. Y sí, ha pasado de ser los psicotrópicos, los psicodélicos, han pasado a ser un elemento de la contracultura, de esta visión alternativa del mundo, a ser algo asimilado por la terapia, asimilado por canales mucho más reconocidos, todavía no totalmente legal, pero en ese camino, y curiosamente también por las derechas del mundo. Es impresionante esta reflexión final de tu libro, en donde, digamos, las derechas, o sea, los muy libertarios también toman el tema de los hongos y lo incorporan a su discurso. Sí, entonces tenemos ahora gente así muy maga, muy Make America Great, al estilo trumpiano, que también creen en los hongos y que creen en otros psicotrópicos. Tú sabes, el éxtasis estaba a punto de ser, parecía que lo iban a aprobar y lo sometieron a una última aprobación de la Suprema Corte de Justicia y no pasó. No pasó porque, curiosamente, los expertos reprobaron las pruebas que se hacen porque dicen que, tú sabes que se utilizan estas pruebas doble ciego, ¿no? Con la idea de que a unos les dan un sucedáneo, un placebo. Y a unos les dan la verdadera droga. Pero como en este caso es imposible engañar a la gente con un placebo. O sea, tú no le puedes dar a alguien un placebo y hacerlo creer que tomó éxtasis o psilocibina. Entonces, como esta droga es tan contundente, es tan buena en lo que hace, no puede ser aprobada como algo legítimo, por hacer demasiado bien su trabajo. Dedicas un capítulo a una parte más biológica, ya lo mencionabas en la creación de estas redes de micelio, en donde planteas algo bueno, que también ya lo hemos visto en algunos documentales y ya también se ha incorporado en la cultura popular, que los hongos son unos seres vivos de una naturaleza especial y a veces nos hacen pensar si son seres inteligentes o no. Y nos planteamos que también qué es la inteligencia. Pero nos cuentas un poco más de cómo llegamos a estas conclusiones. Eso es increíble, porque tú ves al hongo y el hongo ha existido en la Tierra desde millones de años antes que nosotros. Ha sobrevivido cosas que nosotros ni podemos imaginarnos. Nuestra llegada fue, ha sido un pie de página en la historia de los hongos. Historia de los hongos. Pues nos costaba trabajo imaginarlos, incluso hasta como plantas, las veíamos como deficientes. Y realmente hasta los años 60 se entendió que no eran plantas, eran otra cosa. Y entonces se crea un reino de los fungi, ¿no? Entonces son una parte, entonces viven de otra manera. Y también empezamos a entender, esto muy reciente, que tienen esta inteligencia, esta capacidad de comunicarse, de comunicar conceptos, de entender el bosque, ¿no? Llegan ellos a un lugar y establecen redes. La IFA empieza a extenderse, a buscar nutrientes, a buscar amenazas, a comunicarse con los seres vivos y aparentemente a través de estas IFAs que son, te digo, del tamaño de un cabello, que se extienden para un lado, para el otro, que tienen unos métodos de crecimiento tan extraños que pueden extenderse para todas las direcciones y de repente retroceder en unas, avanzar en otras y compartir, como te digo, agua, nutrientes, estímulos eléctricos y quién sabe qué tantas cosas más que ni siquiera podemos entender. Entonces, por ahí podríamos pensar
en convertir a los hongos, bueno, en nuestro mundo egoísta de nosotros quererlos controlar, en una especie de red de información de lo que está sucediendo realmente en un bosque y en una red de alarmas. Si hay un incendio, saber antes que nadie cómo se puede mitigar, en fin, todo eso está ahí. Y uno de los ejemplos más contundentes también de que hay una inteligencia son estos que se han hecho ya en varias universidades del mundo, que utilizan este tipo de hongo mucilaginoso, que es como una jalea, como una gelatina, y lo ponen en un laberinto, al final ponen un nutriente, y el hongo resuelve el laberinto por la mejor manera. Y estos laberintos, por ejemplo, han utilizado el metro de Tokio, las autopistas alemanas, y entonces dicen, a ver, vamos a ver cómo resolvería el hongo esto, y invariablemente encuentra las maneras más óptimas y más eficientes para minimizar el desperdicio de recursos. Y hablando del desperdicio de recursos, pues es algo muy interesante que seguramente pasaremos luego, que es por qué el hongo invierte tantos recursos en crear sustancias psicotrópicas o psicodélicas. Sí, justo es lo que te iba a preguntar, ¿no? En el libro también reflexionas que las sustancias psicotrópicas del hongo pues están ahí desde el principio, pero que no tienen aparentemente ninguna utilidad evolutiva. Y eso crea también una interrogante acerca de la presencia de estas sustancias. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando, toquemos este punto acerca de qué onda con la parte psicoactiva de los hongos, de qué sirve, para qué les sirve. Exacto. Y cómo funciona tanto en insectos como hablas, pero también en el ser humano. Claro. Regresamos contigo. Perfecto. Regresamos, no se vayan después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Hablamos de El planeta de los hongos, el más reciente libro de Neve Viella. Antes del corte, Neve, hablábamos de para qué sirven para los hongos, digamos, las sustancias psicoactivas. ¿De qué les sirven? No sabemos. Como hubiéramos dicho en los años 80, ¿qué onda con el hongo? O ¿qué hongo con el hongo? Mejor. Sí, realmente es algo rarísimo porque no hay una teoría concluyente o una hipótesis absolutamente que abarque todas las posibilidades de por qué el hongo lleva millones de años produciendo sustancias como la psilocibina u otros psicoactivos. En la manita muscaria tiene su propia sustancia que es distinta, y otros hongos también. ¿Por qué? Algunos dirían, bueno, pues es que lo hacen para asustar a los depredadores. Pues en algunos casos es cierto, en muchos casos no es cierto. Otros es para atraer a los polinizadores, en este caso no son polinizadores, somos bien a los dispersores de esporas. Sí. En algunos casos es cierto, en otros no. Y así, no hay una explicación lógica, y es muy extraño que un organismo invierta tantos recursos durante tantos millones de años y evolutivamente no simplemente deje de hacerlo. Entonces podemos pensar que esto es un efecto secundario de algo más
que no entendemos. Digamos que eso es nuestra mejor hipótesis, pues es que no entendemos por qué, pero por algo. Pero definitivamente nos hemos enfocado en esta visión antropomorfista, ¿no? De decir, bueno, pues el hongo está aquí para entretenernos, para crear esto, para divertirnos. Y a veces nos conformamos con esta idea de que este organismo enteogénico que nos permite contactar a lo divino, a lo supremo, al otro, a la inmensidad o lo que sea, pues es un vínculo. Y de ahí viene el ritual y este ritual que en muchas culturas hay, y tenemos el gran privilegio, al ser mexicanos, venimos de la cultura con más enteógenos del universo, yo creo, sino del universo de esta tierra. Sí, una de las cosas que también es interesante de tu libro es que en esta historia cultural, México desempeña un papel fundamental. No solamente porque hay una gran diversidad, sino porque los antropólogos y los estudiosos se vinieron a México precisamente en el siglo XX a popularizar de nuevo el tema de los hongos y sus efectos. Háblanos un poco de Wasson y de Wasson. María Sabina, que Wasson es todo un es tema, ¿no? Es un Fíjate, sí, me voy directo a él porque es una historia interesante. Claro. Bueno, nada más rapidísimo, hay que tomar en cuenta que cuando llega los españoles, bueno, la sí, conquista, la Inquisición, también, al ver a los indígenas, a los nahuas especialmente, pero no solamente, a cualquier otro pueblo, los mazatecos, consumiendo estos hongos, encontré una competencia totalmente desleal para el cristianismo, injusto. O sea, el cristianismo te exigía total devoción y fe y respeto por íconos y por imágenes, pero la respuesta pues era pues había que tener fe en que iba a llegar. En cambio ellos tenían su honguito, se comían el hongo, donde tenían una e comunicación con lo inmediatamente divino. tenían el contacto con lo divino o con lo que podían interpretar como lo divino, ¿verdad? Con esta que iba desde la disolución del yo y la reincorporación del yo mejorado o iluminado o curado. Y hablar con Dios. Entonces, bueno, obviamente al ver esta competencia decidieron, esto no se puede. Y la persecución fue brutal, llevaron a los cultos de todos los que tuvieran enteógenos a la clandestinidad, bueno, a la extinción, en el mejor de los casos a la clandestinidad, como en el caso de los mazatecos y de María Sabina, que sobrevive, que es una de las supervivientes de este culto. Ahora, cuando digo superviviente, este es un culto completamente mezclado, no tiene ninguna pureza. Cuando los ritos con María Sabina mezclaban Cristo y los santos y todo estaba junto en una caleidoscopio completamente complejo. En fin, entonces este hombre que tú mencionas, Robert Wasson, que es una figura muy polémica en la historia de los hongos, se había obsesionado con ellos. Él quería ser micólogo, pero era un banquero de Wall Street, un hombre bastante rico y nada tonto, un tipo que escribía muy bien, muy inteligente y que quiso ser micólogo. Entonces, después de muchos esfuerzos para los cuales invirtió mucho tiempo, conocía a todo mundo, logró llegar con María Sabina, logró ser parte de uno de los rituales con engaños y eso, y lo documentó y publicó en un artículo que es ahora muy famoso en la revista Life, que cambió al mundo, transformó al mundo con ese artículo, porque el culto viviente del hongo se convierte en materia de especulación planetaria. Ya todo mundo sabía que estaba sucediendo, y qué sucedió, pues fue un imán inmenso, llegaron personas de todo el mundo, Huautla se convirtió en Acapulco, de pronto ya había 10 millones de turistas acampando, que todo el mundo quería tener experiencias alucinógenas, todo el mundo quería estar, y pues obviamente eso rompió la fragilidad de este sistema, destruyó a María Sabina, a pesar de destruyó su mundo, y ella dijo, los hongos ya dejaron de funcionar, se acabaron. Que yo creo que es una visión un poquito apocalíptica. Yo creo que fue simplemente una vez más el hongo pasó a otras, el hongo no solamente, todos los psicodélicos pasaron a otra etapa, ¿no? Pero pasaron a una etapa, digamos, para seguir en este relato, en donde se incorporaron, digamos, a la cultura pop de los Estados Unidos, al consumo masivo, pero también a la industria farmacéutica por dos vías, y se convirtió en una cosa, en efecto, completamente distinta, ¿no? Exactamente. Sí, como tú dices, por un lado entran a la cultura de las drogas, a la cultura contracultural de las drogas, y por el otro lado
al mundo farmacéutico con una cosa que también tú mencionas, una cosa más de medicina, como es cuando se sintetiza el LSD. LSD, sí. Albert Hoffman, que también hay quien señala, el LSD proviene de un hongo también, proviene de un hongo que es del centeno. Y entonces por estos dos canales vienen a transformar la cultura popular y a darnos pues la cultura pop, el rock, todo lo que ahora valoramos como este mundo alternativo a la cultura rígida, estoica, plana de los años 50 y que hoy vivimos también con una cotidianidad extraordinaria. Claro. Hay un libro que mencionas que leí hace tiempo, que es el de Michael Pollan, que es cómo transformar tu mente, que creo que es un gran popularizador, ya digamos, ya de estos tiempos, sobre esta nueva cultura. Sí. Sí, Michael Pollan es muy importante. Tú sabes, él había escrito sobre la comida. No, comida, sí, era un gran crítico de comida. Es el que introdujo esta idea del big, o sea, de la industrialización de la comida contra la comida orgánica. Muchos creo que todavía cargamos con nosotros esta idea de que si el producto alimenticio que estás comiendo tiene más de 3 cosas en la lista de ingredientes, no te lo comas. Esa es una idea de Michael Pollan. Y la frase famosa, coman comida, es todo lo que se les pide, coman comida. Pues igual se metió con los alucinógenos, particularmente con los hongos, e hizo una exploración maravillosa de la mente, usándose a sí mismo como sujeto. Y me parece que su libro, el que tú mencionas, es cómo cambiar tu mente, ¿no? Sí. Sí, How to Change Your Mind. How to Change Your Mind, es sí. muy buen libro y tú sabes, yo como ensayista, este trabajo es un trabajo en gran medida de lecturas, es un trabajo de impostor. Yo no soy arqueólogo, antropólogo, no soy biólogo, yo soy ingeniero, como lo dijiste muy bien, pero soy ensayista. Entonces, a final de cuentas, lo mío es la literatura, lo mío es la búsqueda libresca y obviamente el ensayo personal, el ensayo en el cual también yo juego un papel. Sí. Y eso también pues, me lleva a comentar que en el libro hablas de tus propias experiencias en el consumo. Sí. Algunas son felices, otras no son tan felices, Exacto. pero están ahí y te llevan a algunas conclusiones. Sí, definitivamente. Ahora podemos hablar de eso hasta en la tele. Exacto. Yo recuerdo que antes no se hablaba de eso. De eso y tenía que esconderse a toda costa, Sí, claro. y fíjate que nada más como un pequeño paréntesis, entre la investigación me llamó tanto la atención encontrar que en la cultura mexicana los intelectuales nunca hablaban de eso. Bueno, es que además, como también lo mencionas en tu libro, en la cultura mexicana siempre hay como un pánico moral frente a las drogas, la marihuana por un lado, pero también los psicotrópicos. Claro. Sí, no, realmente cuando aquí llegan Antonín Artaud diciendo yo quiero comer peyote, todo el mundo lo veía como un loco. Además de que era un loco, pero era un loco fabuloso. Y nadie más quería hablar de eso más que Jorge Cuesta, que se atrevió, que también era ingeniero. Él se atrevió a hablar de eso un poco, pero no gran cosa. Pero, por ejemplo, Octavio Paz, por ahí hay rumores de que también se había metido, pero todo es un silencio y no encuentras nadie que te confiese nada. Es muy interesante. Pero bueno, sí, yo hablo de mis experiencias buenas y malas. Curiosamente, las buenas son espectaculares, terminas iluminado, sientes que el mundo tiene un sentido de valor increíble, pero las malas son aterradoras y espantosas, pero cuando aterrizas es una gloria de tocar el piso y de nuevamente decir estoy vivo, no me quedé en el viaje, que era un temor que yo no sé si los chavos ahora lo tengan todavía. O sea, yo no estoy haciendo proselitismo del uso de esto, cada quien que haga lo que sea, no me importa que lo usen, que no lo usen. Lo que importa es que es un fenómeno real que existe en la Tierra y que es importantísimo considerar. El mal viaje, que es un fenómeno que sería interesante definir, entender y quizá dedicarle un libro de este tamaño solamente al concepto de qué es un mal viaje. Pero el mal viaje tiene esa facultad y en mi caso fue a través de los malos viajes realmente donde más aprendí y donde más entendí. Ya, nos queda un minuto, Nef. Quería preguntarte simplemente por qué escribir hoy un libro sobre los hongos, una historia cultural. Fíjate, en mi caso personal fue porque yo no me hubiera atrevido a hacer esto cuando realmente estaba yo en ese mundo. Hubiera sido un libro totalmente inmaduro. No sé si este es un libro inmaduro, espero que no lo sea, pero hubiera sido un libro inmaduro, totalmente precoz y
y sin una gran sustancia. Y aquí traté de hacer una historia cultural, así como he hecho de la pornografía, sí. y de la propaganda, ahora viene uno sobre la belleza. En fin, me interesaba una historia cultural, creía yo que era un buen momento, y más de repente me empiezo a encontrar con que hay hongos en todos lados. O sea, las señales están en todas partes. Y, por ejemplo, la serie The Last of Us, que tuvo tanto éxito viniendo del juego de video, fue tan popular, y todo el mundo de repente estaba obsesionado con los hongos. La estética del hongo volvió con una fuerza enorme. Entonces, como que yo tenía señales por todas partes para reconsiderar esto y también tratar de entender dónde estamos, ¿no? Es decir, el mundo digital que hoy vivimos tiene una carga psicodélica inmensa que no parece. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en psicodelia pensamos en los hippies, ¿no? Los hippies le dieron un mal nombre, lamentablemente, a la psicodelia. Sí, no en tecnología. Exactamente. Pero bueno, yo creo que había que verlo por ahí. Y porque además el hongo, ya independientemente de todas las curas que serían súper beneficiosas, de curas a la adicción y todo esto, la depresión, tiene un potencial inmenso, incalculable, de todo lo que se puede hacer con hongos, desde materiales de envase hasta cosas para combatir la contaminación, eliminar toxinas, eliminar manchas de petróleo en el océano, en fin, medicamentos, la cantidad de cosas que apenas ahora se está descubriendo porque hay un gran interés renovado en volver a los hongos, en decir, vamos a ver qué se puede hacer con estos seres extraños que nos acompañan, o más bien a los que nosotros acompañamos en su planeta. Pues genial, con esto nos despedimos. A nuestra audiencia decirle que lean El planeta de los hongos, es un gran libro, está editado en Editorial Anagrama. Muchísimas gracias por estar por acá. A ti, caramba, muchas gracias por tenerme aquí, un placer enorme. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.